En el apasionante mundo de la cirugía plástica, cada profesional desempeña un papel crucial para garantizar la seguridad y el éxito de cada procedimiento. Entre estos profesionales, el anestesiólogo ocupa una posición fundamental, encargado de administrar la anestesia y velar por el bienestar del paciente durante todo el proceso quirúrgico. En esta entrevista exploraremos en profundidad el papel vital del anestesiólogo en la cirugía plástica. Veremos cómo la evaluación preoperatoria hasta el manejo del dolor postoperatorio está a su cargo. Cómo su experiencia y colaboración son esenciales para asegurar resultados óptimos y la satisfacción del paciente. En el día de hoy tenemos a la doctora Ania Esther Rivas Colón, donde a continuación presentaremos sus datos generales. La doctora es egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago. Tiene un magíster en anestesiología avalado por la Universidad Católica Madre y Maestra, y la misma fue practicada en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs. Tiene a la vez una subespecialidad en el área de anestesiología cardiovascular avalado por la Universidad Autónoma de México en conjunto con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el Distrito Federal en el país de México. Es miembro del Colegio Médico Dominicano, es miembro activo de la Sociedad Dominicana de Anestesiología, y sin más preámbulos le presentamos a la doctora Ania Esther Rivas Colón. Bienvenida, doctora Rivas, a este su espacio Cultura Plástica. Hola, muchas gracias por la invitación. En el día de hoy, doctora, queremos que usted nos abunde y que estas personas que no conocen el ambiente y términos médicos utilizados en nuestro mundo, que a través de este pequeño conversatorio nos abunde y nos aclare qué significa la anestesia. Es por lo cual, en esta primera pregunta quisiera saber, por favor, ¿cómo usted evalúa el estado de salud de un paciente antes de administrar la anestesia? Okay. Vamos a comenzar un poquito de introducción, como ya me preguntaste, cómo se evalúa para la anestesia. Tú sabes que en los últimos tiempos la cirugía plástica y la anestesia o la anestesiología en sí son lo que más han avanzado en lo que es la medicina actualmente, buscando una mejora, menos complicaciones y una reinstauración más rápida del paciente a sus actividades físicas. ¿Por qué? Porque los pacientes que van a cirugías plásticas son pacientes sanos, vienen a corregirse algo con lo cual no se sienten bien y quieren reintegrarse a su vida cotidiana lo más pronto posible y en las mismas condiciones en las que estaban. Entonces, por ende, se ha hecho en estos últimos tiempos muchos protocolos para minimizar el riesgo y el tiempo que va a traer el paciente tanto en el quirófano, en la sala de recuperación y en estancias hospitalarias. Por eso tú has visto que en estos últimos tiempos se habla mucho de lo que es la cirugía ambulatoria y cirugías plásticas. Y nosotros como anestesiólogos hemos tenido que modificar nuestra técnica anestésica dependiendo de las necesidades que tenga ese paciente y el procedimiento que vaya a hacer el cirujano. O sea que hemos avanzado mucho. Excelente. Doctora, estos pacientes, como bien usted dice, acuden a nosotros con la necesidad de mejorar algún aspecto de su cuerpo, sobre todo, y que emocionalmente no se sienten a gusto. Pero a la vez, esto desarrolla algún tipo de ansiedad. ¿Pudiera usted especificarnos qué tipo de estrategia usted utiliza para minimizar la ansiedad en estos pacientes? Eso tiene que ver con lo que es la evaluación preoperatoria y la evaluación preanestésica. Generalmente lo que hacemos lo hacen ustedes también, es una evaluación en conjunto, multidisciplinaria de los diferentes departamentos. Luego se manda al cardiólogo o al médico internista, se necesita un hematólogo, se necesita un neumólogo, y después entonces vamos nosotros. ¿Qué pasa con la entrevista con nosotros? Que esos pacientes tú le bajas la ansiedad porque van a conocer, van a saber cuál es el procedimiento que se le va a hacer y cuál es la mejor anestesia que se le va a dar. O sea, por ejemplo, una paciente que venga a hacerse una mama, pero sea muy ansiosa y habla contigo, tú le calmas. Generalmente uno usa bloqueo o una general, tú le explicas. Siempre los pacientes vienen con miedo a la anestesia. Entonces ahí yo creo que la relación médico-paciente disminuye mucho su ansiedad. Aparte de eso, ya tú le das un poquito de medicamento para relajarlo la noche anterior, habla con ellos, le dice lo que tiene que hacer, toma agua tantas horas, la cirugía dura, no vamos a poner tanto tiempo, tú tienes todo bien, vamos a corregir tal cosa, y ya el paciente sabe. Y con una buena conversación, una buena entrevista, el paciente se va más tranquilo porque ya sabe a lo que va. Exacto. Es decir, que no solamente el paciente, como usted dice, pasa por la evaluación cardiopulmonar, sino que también tiene
contacto directo con el cirujano plástico y con usted como anestesióloga. Usted mencionó algunos tipos de anestesia y sabemos que acorde al procedimiento que vayamos a practicar existen diferentes opciones. Dentro de ellas podemos mencionar la anestesia local, la anestesia raquídea, epidural y la general. ¿Podría usted definirnos, por favor, qué significa cada uno de estos tipos de anestesia? Sí, generalmente se usan, como tú la mencionaste, pero entre las regionales, la local, que ya son regionales, son bloqueos que se le dan en el área específica donde van a trabajar. Ya cuando son la epidural, esto también es un bloqueo, pero es más sensitivo. Es un bloqueo que es una anestesia más profunda. Vamos a suponer, vamos a medir un nivel. Tú vas a hacer una abdominoplastia. Tú necesitas que el paciente, vamos a poner de los senos hacia abajo, no sienta, no tenga dolor, no sienta cuando tú lo estás manipulando. Que no tenga sensibilidad. Que no tenga sensibilidad. Entonces, aquí, con una peli, el paciente puede mover sus piernas, aunque no sienta. Ahora, con un bloqueo subaranoideo, que es igual, vamos a buscar un bloqueo, por ejemplo, hasta los senos, que vamos a hacer T4, T5, aquí el paciente no puede mover las piernas. ¿Cómo yo sé qué anestesia le voy a dar al paciente? Dependiendo de cómo sea su nivel de ansiedad. Por eso es importante la entrevista y tú conocerlo. Hay pacientes que no toleran que tú le estés poniendo la mano o sentir la mano tuya. Entonces a esos pacientes le damos un bloqueo subaranoideo. Hay pacientes que son tranquilitas, se quedan sedadas, entienden el proceso de la anestesia, que solamente no tienen dolor, pero sí sienten tus manos en ocasiones, aunque no le duela. Y hay otros pacientes que definitivamente te dicen que no, y hay que dormirlo, hay que darle una general, porque no toleran sentirse con los pies, o sea, inmóvil. Ha pasado, o sea, se ponen histéricas porque no entienden lo que está pasando con su cuerpo. O sea, es muy difícil, tú puedes decirle a una persona, de aquí para arriba tú me vas a sentir, me vas a escuchar, pero de ahí para abajo tú vas a sentir eso en un idioma coloquial, como un blog, como que tú estás pesado, que tú no te puedes mover, aunque tú quieras salir corriendo no puedes. Entonces es un poco difícil. Sí, realmente, como le digo a los pacientes en algunos casos, no es lo mismo uno pues estar fuera del área de quirófano o la sala de cirugía que estar dentro de la sala de cirugía, donde tú te ves pues semidesnudo, te ves acompañado de un personal que no es de tu círculo cercano y pues vas a hacer un procedimiento que es electivo, no es una emergencia en un 90% de los casos. Usted menciona que dependiendo del área anatómica a tratar, mencionó el tema de las mamas o los pechos o senos, se utiliza mayormente una anestesia general. Pero ¿qué pasa con aquellos procedimientos que tienen que ver a nivel de los miembros superiores de los brazos o a nivel de la cabeza cuando se hace una blefaroplastía o cirugía de párpados o algún otro procedimiento que tenga que ver, como dije, en el área anatómica de la cabeza, la nariz, labios o las orejas? Bueno, ¿Qué tipo de anestesia podríamos utilizar en esa área? Actualmente se hace una anestesia combinada. ¿Cómo combinada? Lo primero es, hablamos con el paciente, como digo yo. Lo importante es que el paciente coopere. Y se le puede dar una sedación y bloqueos, la región que se va a dar, o sea, ya hay el cirujano que va a aplicar la anestesia, que son anestésicos locales. Vamos a suponer, tú vas a hacer unos párpados. Uno habla con el paciente, le pone una vía endovenosa, lo seda, un poquito de benzodiazepina, opioides, analgésicos, y ya cuando el paciente esté tranquilito, sedado, con una buena monitorización, entonces tú infiltras. ¿Qué pasa? El paciente va a ir a un sueño superficial, tranquilo, que no se va a acordar de que tú le pusiste anestésico local porque molesta. Y generalmente el paciente viene con miedo a las agujas. Siempre viene con miedo a las agujas, entonces el paciente, si eso es combinado, vamos a hacer una sedación con local asistida, así se llama. Así que previamente se le da la sedación, claro está, para calmar la ansiedad. Entonces, y luego entonces la anestesia local, que está dirigida a esa área. A esa área, por ejemplo, se pueden hacer lifting. En otras ocasiones estamos usando también anestesia que son endovenosas, más profundas, sí, que son TIVA, que es una sedación más, como el paciente más donde preparar los lifting, sí, tú lo damos sin necesidad de intubación. Es una anestesia general, endovenosa, pero tu paciente sigue ventilando por él mismo. Perfecto. Solamente está dormido y vigilado por nosotros. Excelente. Entonces, ¿qué información podría usted compartir con ese paciente sobre los riesgos de la anestesia? ¿Lo hace previo a la colocación de la anestesia de inmediato? Claro, hay que hacerlo antes, por eso es la consulta anestésica. Aquí primero que vamos a hablar es a conocer cuáles son los antecedentes de ese paciente, cuáles son las patologías, si es hipertenso, si es diabético. Tú sabes que antes
solamente la cirugía plástica estaba destinada para pacientes sanos, Sí. 1 y 2. Pero ya, como hay muchas cosas que podemos prevenir y que podemos tratar las complicaciones que puedan suceder, pues ya se está optando, o sea, se da para más personas, tanto de mayor edad, mayores de 50 años, o pacientes con patologías asociadas como problemas de la coagulación, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Antes tú decirle a una persona diabética, eso es un alto riesgo. Ya no estamos hablando de que bajo a moderado, porque uno toma la precaución y lo puede hacer. Entonces, ¿qué uno hace? Uno habla con el paciente. Le dice, mira, tú tienes tal y tal patología, vamos a ver las analíticas, si están dentro del rango normal y permitido, y si no están, entonces los vamos a llevar a ese estado óptimo para garantizar que el paciente salga bien. Porque nosotros queremos que el paciente salga bien. Claro, claro. Siempre. ¿Y qué información necesita el cirujano saber antes de la cirugía? Es decir, ya pasó por la evaluación cardiopulmonar, luego pasa por la evaluación anestésica, entonces debe saber algo el cirujano previo a la cirugía. Claro que sí. Debe haber una comunicación efectiva entre el anestesiólogo y el cirujano. Porque la paciente viene que te dice, yo voy a hacer una lipo de espalda. Pero después que ya sale de mi consulta, va a ir a hablar contigo y usted, doctor, mire, ya la doctora habló conmigo de la anestesia, yo quiero que usted me haga también la lipo de la barriga, o quiere que me ponga un poquito de glúteos, o mire, yo estaba pensando corregir esta cicatriz. Entonces ya las cosas avanzan. ¿Qué hacemos ahí? Tú y yo, o sea, el cirujano y el anestesiólogo hablan. Vemos qué es lo que mejor le conviene al paciente por los niveles que tenga hemático, como está su nivel hemodinámico y las horas que vamos a durar. Entonces ahí hacemos un plan anestésico que sea lo mejor para la paciente y para nosotros. Listo. Doctora, entonces ya tenemos al paciente en sala de cirugía, está evaluado correctamente por todo el equipo multidisciplinario y pues vamos a iniciar el proceso de la anestesia. Se toman algunas medidas para minimizar el dolor y la incomodidad durante la administración de la anestesia. Claro que sí, el paciente hay que premedicarlo. Primero un paciente que aunque tú lo veas tranquilo el día anterior, le diste algún medicamento para calmar la ansiedad en la noche, llega ansioso en la mañana, llega deshidratado, tiene 8 horas que no come ni bebe líquidos. Entonces nosotros lo pasamos a la sala de quirúrgico, se hidrata el paciente, se le debe de poner antibiótico, se le debe de poner su media antiembólica y se debe premedicar para bajar un poquito la ansiedad. Y para que el paciente cuando pase el quirófano esté tranquilito, como relajarlo, para que esté conforme y coopere con la técnica anestésica que ya discutimos. Sin llegar a los extremos, porque sabemos que algunos pacientes a veces pues son pacientes virgen, como le decimos, que nunca han sido medicados con algún tipo de anestésico y a pesar de utilizar la dosis que está estipulada, pues sabemos que tienden a profundizarse. Sí, también en eso tú lo preguntas en evaluación preoperatoria, porque hay muchos pacientes que vienen ya tomando fármacos para dormir, que toman melantonina, que toman ginkgo biloba, que toman un ajo, que se toman una valeriana. Y hay que tener pendiente la relación que tienen esos fármacos con lo que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, yo tengo una paciente que toda la noche toma un tececito de valeriana. Y yo sé que a esa paciente le tengo que darle menos ansiolítico, porque cualquier ansiolítico se va a potencializar, porque ya tiene los receptores ocupados, o sea, ya viene relajada. Sí, ahí radica la importancia de realmente que los detalles son para nosotros importantes. A veces los pacientes consideran que no, que ese pequeño té, como le dicen ellos, fue un vasito, doctor, o mira, fue una pastillita que me tomé, realmente sí influye y pues podemos mantener los niveles de seguridad bastante altos como debe de ser antes de iniciar la cirugía. Doctora, entonces, una vez ya anestesiado el paciente, ¿cómo se asegura usted que está completamente el proceso ya hecho y podemos iniciar entonces pues la cirugía? Bueno, lo primero que hacemos cuando pasamos al paciente es monitorizarlo. Entonces le tomo una frecuencia cardíaca, le ponen lo básico, y si va a dar una anestesia general o una sedación, usa un monitor de profundidad anestésica, que en este caso sería un BIS, para ver. Entonces eso te dice a ti un parámetro base de cuando llegó el paciente y tú no le pusiste nada, a cuando ya tú lo induciste, si fue una general o fue un bloqueo regional o una sedación. Por ejemplo, yo tengo un paciente que va para una sedación lift. Yo le pongo mis electrodos, lo puedo poner para no utilizar la profundidad. El paciente tiene una presión 120-80, pero cuando yo lo cedo, el paciente tiene que baja de un 10 a un 20% de lo basal. Se relaja un poquito, entonces ya tú sabes. También lo pruebas, lo llaman por su nombre. Vamos a comenzar. Ellos dicen sí o no.
dependiendo de cómo esté, si está dormido o no. Si es una general, pues ya tú lo relajaste, lo profundizaste. Igual con la monitorización del BIS, pues tú sabes, no tienes un BIS por debajo de 50, 60, 50, ya está dormido, lo intubaste, ya puedes proceder. Si es con la regional o los bloqueos, por ejemplo una peri o una raquis, ya aquí vamos a probar tocando al paciente en el área que vamos a trabajar. Tú lo tocas y tú le preguntas al paciente, aunque esté sedado, te va a contestar. ¿Siente mi mano? ¿Siente dolor? Entonces ya sabemos que podemos comenzar, aparte de los niveles hemodinámicos que tenemos. Listo. Entonces decir que dentro del protocolo para la monitorización de este paciente, una vez practicada la anestesia, entonces está el tema del conversatorio, como usted describe en algunos pacientes. Eso es importantísimo, eso es crucial. Por ejemplo, antes el paciente no me conocía el cirujano y conocí la anestesiólogo en el quirófano. Y es como tú dices, yo voy a estar en un ambiente diferente al mío, donde yo voy a poner mi vida en manos de esa persona y yo llego tensa, nerviosa. Ha reducido bastante con el yo conocer a mi paciente, con yo conocer con quién yo, ¿cómo te digo? En qué yo voy a poner mi vida. Ha reducido bastante la ansiedad y los riesgos y el cuidado post, porque el paciente, como está confiado, se recupera más rápido. Es decir, que la comunicación es básica dentro del equipo quirúrgico. Sí. Entiéndase el anestesiólogo a la cabeza, el cirujano principal, cirujano ayudante, enfermería, instrumentadora, etcétera, y sobre todo, claro está, el principal miembro, el paciente. En eso de la comunicación también te puedo agregar que es muy importante. Por ejemplo, comenzamos un paciente normal que viene sano, que viene con todos sus niveles bajo control, pero cuando tú comienzas la cirugía, vamos a poner un abdomen y tenía una lipo, también tenía un seno, yo te digo, mira doctor, me está bajando mucho la presión, se puso bradicárdico, está sangrando mucho, tú te vas a dar cuenta. Claro. Entonces lo hablamos entre todos y podemos cambiar el plan, o sea, nada más le hacemos el abdomen. Y esas cosas hay que estar pendientes, o sea, hablándolo los dos. O tú mismo me dices, doctora, mira, veo que está sangrando mucho, sus tiempos estaban normales, o si yo le puse algún antifibrinolítico, si yo le puse algún fármaco. A veces lo vemos rojito en el área, que tú estás trabajando en la piel, dice, ¿era alérgica a algo, doctora? Mire, vamos a ver cómo está reaccionando con algún fármaco, o con la adrenalina, o con las inyecciones de líquido que ustedes le están poniendo. Entonces, a veces siempre hay que comunicarnos para uno poder actuar. Porque aunque yo esté a la cabeza del paciente, ustedes son los que están viendo. O sea, que la comunicación efectiva es excelente. Sí, así mismo es realmente una medida que va avanzando durante la cirugía. Pues mantiene el contacto no solamente con el paciente, sino también con el anestesiólogo, ya que hay parte del proceso que el anestesiólogo no lo ve porque está detrás de una mampara. Aún así, realmente dentro del campo quirúrgico, el cirujano es el principal observador y es quien da la voz de alerta en algunos casos, pero también detrás de la mampara pues se encuentra entonces la cabeza del paciente y si no se encuentra sedado pues le comunica también al anestesiólogo algún tipo de síntomas que, por ejemplo, en los casos de anestesias regionales se da el tema de las náuseas y los vómitos. Los vómitos que puede pasar. ¿Cómo podemos controlar este tipo de episodios durante la cirugía, ya que pueden ocurrir en cualquier momento, pero ocurren con mayor frecuencia cuando estamos realizando ya el acto quirúrgico y no podemos pues ya detenerlo totalmente? Sí lo hacemos para poder controlar el proceso, pero ¿qué medida toma usted como anestesióloga para poder controlar esta situación? Lo que hacemos es permitir al paciente, aunque el paciente venga en ayuno, generalmente tiene el contenido gástrico, tiene los jugos gástricos y eso le da náusea. Al tú bloquearlo y lo vamos a acostar en el cubito supino, el paciente siente esa sensación de náusea. Entonces, ¿qué hacemos? Lo premedicamos, le ponemos ondansetron, dexametasona, omeprazol, para evitar esa sensación. Igual también se le explica, en el momento que hay una hipotensión, también el paciente se puede sentir así. Entonces lo premedicamos con un poquito de aminas para que suba. Entonces ya el paciente, hablando con él, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va? Ya va a pasar, se le pone un poquito de oxígeno y podemos evitar algunas complicaciones. Exacto. Doctora, sabemos que utilizamos muchos medicamentos, como te mencionó al inicio, de antibióticos, analgésicos, protectores gástricos, fibrinolíticos, etcétera. Pero ¿cómo manejamos o cómo maneja usted directamente esas interacciones medicamentosas durante la anestesia? Bueno, lo primero que te dije es preguntarle lo que está tomando el paciente. A veces viene el paciente con, ¿cómo te digo?, antihipertensivos.
se lo suspendemos y ver qué tipo de antidepresivo está utilizando y que no vayan a interactuar con el fármaco que nosotros vamos a usar. Entonces, como ya tú tienes un plan anestésico y conoces al paciente, tú sabes qué fármaco tú le vas a poner, cómo tú lo vas a premedicar, cómo lo vas a mantener en anestesia y cómo lo vas a proteger para que al final la recuperación sea satisfactoria. Sí, comentamos esto porque muchas veces, como dice la doctora, el caso de un paciente hipertenso que sufre la presión alta, realmente se les recomienda, en algunos casos por parte del médico intensivista que hace la evaluación cardiopulmonar, pues que se tome el medicamento a una hora, o en algunos casos que no lo tome, para que en el acto quirúrgico, durante la cirugía, pues no haga una interacción, no aumente los niveles de la presión y provoque sangrado, en algunos casos, que es lo que mayormente ocurre. Otra cosa importante, como la interacción con los fármacos, ahora tenemos muchas pacientes jóvenes que usan drogas, que usan sustancias en los vapes y esas cosas y en la boca, que eso también tiene que comunicarnos, porque algunos de esos fármacos interactúan con los nuestros y podemos tener resultados no deseados, para no decir otra cosa. Sí, sabemos que últimamente con algunas restricciones que vivimos pues nuestra población, y sabemos que hoy en día pues ya se han eliminado algunas de ellas, lo que antes se consideraban drogas narcóticas ilegales, hoy en día pues ya son legales en algunos países, todavía en el nuestro no es así, pero sabemos que la población pues joven en algunos casos ha utilizado algunos de estos insumos, y que a la hora de practicar una cirugía entienden que por haber no consumido este producto durante 24, 48, 72 horas previo a la cirugía, pues no va a tener ningún efecto, cuando en realidad usted y yo sabemos como médico que sí, que puede causar. Una anécdota. Yo tuve una paciente joven y ella me dice que no, que ella no ha tomado nada del brazo preoperatorio, pero en el momento yo le expliqué lo que podía pasar, ¿verdad? Si ella no me dice, y yo le voy a poner una anestesia, porque tengo que tener cuidado con la interacción, así no se lo expliqué, tengo que tener cuidado con lo que tú usas y lo que yo voy a usar, porque también son drogas, aunque sean legales y son anestésicas, pero también son drogas. Entonces, hora antes de la cirugía, doctora, mire, yo tengo que decirle y confesarle que yo usé tal cosa. Ella quería que yo le diera una general. Yo le dije, mira, ya ahora vamos a cambiar el plan. ¿Está de acuerdo? Vamos a darte un bloqueo, era unos años, le dimos un bloqueo peridural, porque ella había consumido la noche anterior. Entonces, eso interactúa bastante. Sí, realmente, como no llevaba ni 12 horas, que por eso es bueno que tengan la confianza con el anestesiólogo. A veces uno quiere hablar delante de personas, pero con tu anestesiólogo, discretamente, tú se lo dices y uno puede cambiar el plan y te hace tu procedimiento y todo sale bien. Sí, porque realmente al final de cuentas lo que se quiere es mantener un nivel alto de seguridad y sobre todo preservar la vida. No se trata simplemente de ganar dinero, sino de preservar la vida y la salud del paciente. Doctora, ¿y qué medidas usted toma para prevenir la hipotensión? Es decir, ya hablamos de que qué hacemos cuando sube la presión, pero puede darse también el caso contrario de que baje la presión. Generalmente cuando tú induces una anestesia, cualquiera que sea, hay un poquito de hipotensión. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hidratar al paciente antes de instaurar la anestesia. Generalmente en el prequirúrgico se le debe de poner solución de 500 a 1000, dependiendo de las horas de ayuno que tenga el paciente. Premedicarlo con aminas, un tipo efedrina, que es la de primera línea en estos casos, y tratar de mantenerlo. También a veces por hipotermia, porque está muy frío, calentarlo un poquito, y así uno siempre la maneja antes del proceso. El enfoque suyo entonces para la administración del líquido, usted que mencionó eso hace un momento, de 500 centímetros cúbicos o mililitros durante la anestesia, ¿cómo manejamos eso de los líquidos? Es decir, ¿cómo yo sé, mira, ponle un suero, ponle 2, cómo va eso? Es decir, ¿qué tanto le pongo, qué tanto le quito? Mira, aquí eso va a depender mucho del paciente, del anestesiólogo y del cirujano. Tú sabes que ustedes para la lipo, si llevan lipo al paciente, van a utilizar 3, 4 o 5 soluciones de saliva. Aunque se aspiren, queda 1% de ese líquido, y ese líquido hay que sumarlo. Entonces lo que uno tiene que hacer es calcular el déficit urinario que tenga ese paciente, le ponemos su sonda, calcular si está orinando bien, ver cómo está la presión y calcular los líquidos que le corresponden. Por ejemplo, si tú le pusiste 4 litros, yo tengo que bajar un poquito si la paciente es de 60 kilos. No le puedo poner 3.000 soluciones también. Estamos calculando que son 7 y de esa tú vas a aspirar quizá 2.000. Así es. Y todo ese líquido queda dentro, entonces vamos a insertar la paciente.
hay que hacer un cambio. Vamos a aclarar una cosa haciendo una pequeña pausa. En este ámbito que menciona la doctora, que cuando hacemos una liposucción, realmente lo que uno hace es una infusión, es decir, administrar una solución, mayormente de Klein o solución salina combinado con otros medicamentos, y se introduce a través de la piel para colocarla a nivel de la grasa. No es que se administra a través de las venas como uno mayormente haría la colocación de una solución salina o rilla o cualquier otro tipo de suero fisiológico. Entonces, ¿qué ocurre? Como bien dice la doctora, cuando usted está haciendo una liposucción, una lipo, como se conoce mayormente a nivel coloquial, pues nosotros extraemos grasa, pero dentro de esa grasa no solamente viene esta partícula, sino que también viene, como usted menciona, el líquido que introducimos, por lo que se hace entonces pues la sumatoria y la resta para no entonces encharcar, como se conoce en el ámbito médico, o no sobrepasar de líquido y causar entonces problemas pulmonares. Se hace un cálculo de líquido, como ya te mencioné, por lo que yo del paciente, las horas de ayuno y los líquidos que ustedes le están poniendo y la diuresis, muy importante. ¿Y cómo entiende usted que colabora el cirujano plástico para garantizar una experiencia quirúrgica segura y exitosa para el paciente? ¿Cómo así que colabora? Usted sabe que cuando estamos en la cirugía, realmente el cirujano y usted, claro está, forman parte del equipo de intervención. Hay ocasiones, como dije hace un momento, que usted se encuentra detrás de la mampara, no tiene una visión directa de la área quirúrgica y cómo colabora el cirujano, es decir, cómo participa. Diciéndonos, como en la comunicación, diciéndonos, doctora, estamos haciendo la lipo de tal sitio, doctora, vamos a voltear a la paciente, doctora, le vamos a hacer el seno, o sea, dando una información de lo que está pasando en el proceso, que en alguna ocasión uno desconoce. Sí. Pero yo creo que ya como médico, independientemente de ser anestesiólogo, todos debemos saber qué proceso se está haciendo para saber en qué paso vamos. Ya. Doctor, usted mencionó hace un momentito durante la conversación la anestesia general, pero también mencionó la parte de sedación intravenosa. ¿Existe alguna diferencia entre lo que sería la anestesia general y la sedación? Sí. Una anestesia general se puede dar de dos maneras. Una sedación que el paciente que es general, o sea, le estoy durmiendo. Exacto. ¿En qué vamos a diferenciar? En que yo te ponga en una ventilación mecánica o no. Ya. Una ventilación mecánica, ¿qué es? Cuando yo le pongo el tubito y el paciente va a respirar por mi máquina y le voy a estar dando gases anestésicos para que se mantenga dormido durante el procedimiento. Ahora, la otra, que es una endovenosa o una sedación, el paciente va a estar respirando por él mismo y yo tengo que cuidar su mecánica respiratoria y le doy un aporte de oxígeno. Pero sin la cánula endotraqueal. Exactamente, sin tubo y sin máquina. No introduce el famoso tubo que causa ronqueras en algunos casos y esa molestia desagradable que describe el paciente después de la cirugía del doctor. Mire, siento algo en la garganta. Sí, pero hay cosas que se pueden hacer para mejorar esa mala experiencia. Sí. Doctor, ¿y cuál sería el enfoque para optar entonces por la práctica de una anestesia general y una sedación? Lo primero es hablar con el paciente. Hay pacientes que son procedimientos cortos, una blefa, pero el paciente no tolera. Y te va a decir, no, doctora, yo quiero que usted me duerma. Por la ansiedad. Por la ansiedad. Hay pacientes que optan que pueden darle un bloqueo soracnoideo porque dicen, no, es que yo quiero que me duerma, yo no quiero sentir nada, yo no quiero saber nada, yo quiero despertar y salir de recuperación. Eso es lo primero. Sí, y lo otro es la comorbilidad que tiene el paciente y los antecedentes. Ya, es decir, que hay algunas enfermedades preexistentes, hipertensión, asma, bronquial. Y también tenemos muchos trastornos de ansiedad y trastornos mentales, que a veces uno dice que sí, que va fuertecito y cuando está ahí que ve la hora de la verdad, dice, no, duérmame, desconécteme. Sí, realmente es un proceso muy difícil, diferente, y como dije, tú estás fuera de tu entorno normal, natural. Cuando te ves allí, pues entonces ves otro tipo de realidad, y a pesar de que estás consciente a lo que vas, pues puede causar cierto impacto. Siempre al paciente hay que decirle cuáles son los riesgos de ambas anestesias. Todos los procedimientos son riesgosos, pero en manos expertas y con un buen conocimiento se pueden evitar las cosas y podemos tener resultados satisfactorios. Así es. Entonces, ya que usted menciona ese tema, ¿qué tal si mencionamos entonces esa parte
de la anestesia, es decir, cuáles son los riesgos anestésicos que podemos encontrar. Dentro de los factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones anestésicas, ¿cuáles serían en ciertos pacientes? Tú sabes que de los riesgos de cirugía plástica y anestesia, lo primero es el tromboembolismo o un embolismo. Sí. Eso siempre va a estar. Se ha disminuido bastante con el manejo de heparina, con el manejo conjunto con el médico internista, el intensivista, pero eso siempre está. Y eso siempre se le debe explicar al paciente, porque incluso puede ocurrir días después del procedimiento. Sí, así es. Otro es el dolor postoperatorio. El paciente se quiere hacer el procedimiento, pero el paciente no quiere que le duela. Hay personas que tienen un umbral más alto que otro, y eso también hay que preguntarse. Es decir, que toleran más que otros. También las náuseas y vómitos postoperatorios. Hay una vez que yo operaba de un abdomen, tengo que estar encorvadita y vomitando, con una aplicatura, con mi sutura recién hecha y vomitando. Eso es incómodo. Hay pacientes que aunque tú le pongas medicamentos vomitan, porque ya vienen en sus antecedentes. Siempre hay que preguntarlo. ¿Tienes náuseas y vómitos postoperatorio? ¿Cómo te ha ido en tus cirugías anteriores? Que no son exclusivamente de cirugía plástica. Exactamente. Que pueden ser cirugías ginecológicas o alguna cirugía en general, etc. Otra de las complicaciones es, por ejemplo, que yo vaya a hacer una sedación. No se debe minimizar nunca el riesgo. Y que al final yo tenga que intubar al paciente y lo tenga que dormir por una dificultad respiratoria, por un cambio hemodinámico. Eso también puede estar y se le debe de explicar antes de. Así es. Entonces, ¿qué tipo de capacitación o experiencia tiene usted en el manejo de emergencias? Porque se puede considerar una emergencia el tema de que el paciente, como usted mencionó, si tiene náusea y tiene vómito y tiene una aplicatura, es decir, que tiene puntos por dentro, porque tenía una diástasis o separación de los músculos abdominales, pues puede romper esta sutura y provocar entonces así un sangrado. Es decir, que no solamente entra en juego la experiencia y la participación del cirujano para corregir ese problema, sino también su día como anestesiólogo. ¿Qué experiencia tiene usted o capacitación en el manejo de emergencias durante este tipo de...? Bueno, tú sabes que nosotros como anestesiólogos debemos estar a la vanguardia y siempre actualizando. Hacer un curso de BLS, que es soporte vital básico, para tu poder responder, y el ACLS, que ya es del cambio vascular. Cuando hay cambios hemodinámicos, cuando pueden haber paro y cosas así, y estar en contacto con el paciente, verlo y saber qué hacer. Tú con ver al paciente y tener una monitorización activa puede evitar muchas cosas. Listo. En estos pacientes que consumen tabaco, es decir, que tienen historia de tabaquismo o consumo de alcohol en mayor proporción que otro, porque una cosa es un trago social, como se dice, cuando usted un fin de semana comparte con sus amistades, comparte su propia casa con su esposo, su familia, etc. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que quieren hacerse una cirugía plástica y tienen una botellita toda la noche? No es una copa, es una botellita. Bueno, el primero es que tú sabes, el tabaco es perjudicial, más para la cicatrización y para los pulmones del paciente. Así es. O sea, si yo le voy a dar una anestesia general, tengo que tener una evaluación neumológica. Tiene que durar 4 semanas sin fumar. ¿Por qué 4 semanas? Porque para cambiar el epitelio de su pulmoncito, o sea, que esté más limpio. Que el aire que entre sea menos cargado, menos contaminado con la nicotina que lo que da el cigarrillo. Los pacientes a veces no entienden que mientras más nicotina tengan, más fuman, van a tener una peor cicatrización y peores resultados, porque el oxígeno que tienen, para decírtelo ya, no es de calidad. Así es. Doctor, entonces, ya que mencionamos los riesgos, vamos a mencionar a estos pacientes que nos dicen a nosotros, mire, usted me dijo que no consumiera ningún tipo de alimento a partir de las 8 o 9 de la noche, el día anterior a la cirugía, pero resulta ser que el paciente consumió algún tipo de alimento posterior a esa hora y hay alimentos que se consideran sólidos, es decir, que son más pesados que otros, pero ¿qué pasa? Puede darse que durante la cirugía ese paciente presente los síntomas de vómitos o la sintomatología de náuseas y puede hacer entonces que haya una regurgitación, es decir, una salida de ese líquido. ¿Cómo evita usted que el paciente durante la cirugía no broncoaspire? Como ya dijiste, dependiendo del contenido del alimento que el paciente haya ingerido, pues tú le das horas. Si es un contenido sólido, si es leche, si es queso, son 8 horas. Pero si fue un juguito de manzana, un té, un poquito de café, le podemos dar 4 horas. Pero como quiera, se le dice al paciente que si siente náuseas y vómitos, que no avisen. Entonces uno generalmente
obviamente tiene el aspirador listo, tiene el sistema de lo que va a utilizar para vía aérea, pero principalmente aspirarlo y hablar con él antes, ponerle lo de ladito para que vomite y ayudarlo, asistirlo. Y podemos evitar cosas con una buena aspiración que puede evitar complicaciones. Ya. En estos casos entonces de liposucción, donde el paciente en algunos casos, dependiendo de la magnitud de extracción de grasa, llega al término que se deshidrata, ¿cómo valora usted si el paciente está lo suficientemente hidratado durante la cirugía? Como ya te mencioné, yo tengo mi cálculo de líquido que le dice al paciente por kilo de peso. Veo la cantidad de extracción que lleva el cirujano con la lipo. Veo si me ha disminuido la diuresis. Observo Es si decir, me que ha bajado la valoramos presión. el colector de la zona Claro, vesical. claro, no puede ser menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Ya. Tú sabes que una lipo dura 2 a 3 horas como mucho. Sí. Y si yo veo que tengo lo mismo sin de la entrada, o el que hace el riñoncito se retrae porque tiene poco líquido. O sea, ahí uno le aumenta, le da un bolito y así. Y le calculamos. Dentro de los efectos secundarios comunes que pueden provocar los medicamentos durante una anestesia en cirugía plástica, ¿puede usted mencionar algunos? ¿Cómo así? Esos, sabemos que todos los medicamentos pueden provocar algún tipo de efecto secundario, puede dar náusea, puede dar vómito, puede dar una reacción alérgica en la piel, se torna roja, se tornan ronchas. ¿Cuáles son los más comunes cuando uno administra algún tipo de anestésico, sea local o regional? Bueno, si es una anestesia regional, la morfina te da mucho prurito, Es decir, picazón. pica. Y después del procedimiento tú ves la paciente ahí. Y la nariz. Y la Mayormente a nivel de la cara. a nivel de la cara. Entonces lo que no saben es que según tú estimulas los receptores, da más picazón. Ya. Pero para eso ya tú lo medicas, le pones tu regramina y le pones un poquito de esteroides y lo puedes minimizar el picazón. Si por ejemplo los pacientes son alérgicos a los años, que es lo más común cuando por ejemplo aspirina, diclofenac, tú lo evitas ponérselo. Si son alérgicos por ejemplo al huevo y tú lo vas a generar, o toma otra técnica y no usa lo que es el propofol. Sí. Algunos son alérgicos a algunos de los anestésicos locales, entonces no lo usamos. Algunos que son alérgicos al pescado. Entonces, uno con el conocimiento y con una buena evaluación preoperatoria, tú puedes evitar muchas cosas. Ya. Entonces ahora vamos a dar un nuevo giro en este momento de la conversación. Hemos tratado varios temas bastante importantes, pero ahora tratemos el punto de vista donde ya sacamos el paciente de sala de cirugía. Todo va bien. Exactamente como debió ser. Entonces lo llevamos al área de sala de recuperación, donde lo recibe ya un personal que tiene la información y la educación suficiente para poder manejar este tipo de paciente. ¿Qué medida toma usted para saber que el paciente se encuentra en un buen estado? Lo primero es que el paciente esté consciente, que me hable, que me diga cómo se siente, si tiene dolor, ellos te lo van a decir. Y explicarle, ya está aquí en salud de recuperación, monitorizarlo, no igual como tú lo tenías en el quirófano, pero sí con su TA, monitorizar su frecuencia cardíaca y su saturación, poner una camilla de oxígeno y decirle dónde está para que pueda hablar con la enfermera. Igual hablar con la enfermera de que le mida la diuresis y que esté pendiente de las soluciones que se le están pasando. Ya, es decir, la TEA, la presión arterial o tensión arterial. Entonces, una vez el paciente en esta área, resulta ser que muchos de ellos tienen en común algo, es un signo bastante visible y que a veces los parientes, cuando uno lo introduce al área de sala de recuperación para que vea a su pariente, a su familiar y se asesore de que todo está bien, notan que el paciente está temblando. ¿Es debido a algo en particular? Eso es por el frío y el cambio que tiene el sistema nervioso central. Es como un mecanismo de defensa que hace. No se puede evitar. Puede soluciones tibias, puede dar una térmica, arreglándolo bien hasta que pase ese proceso. En algunos pacientes no se da, no tienen ese escalofrío, como ellos le dicen, Sí, pero otros sí son más sensibles. Entonces lo podemos manejar así con la temperatura. Ya, es decir, que no es algo de qué preocuparse, debido a que es algo normal y rutinario, como usted describe. En su experiencia, en cuanto al manejo del dolor, porque ya salimos de sala de cirugía y el paciente ya prácticamente se está eliminando las medicaciones que usamos frecuentemente ahí dentro. Entonces, ahora viene la etapa del dolor. ¿Cómo maneja usted esta área? El dolor debe de evitarse desde el principio de la anestesia. Si es un bloqueo regional, como ya mencionamos, usamos lo que es morfina. La morfina nos da
una hora de 12, 24 horas, que el paciente no va a tener dolor, sino también se la podemos poner endovenosa o subcutánea y hacer una combinación. Usamos AINE generalmente con opioides, usamos paracetamol, usamos antiinflamatorio, y dependiendo de cómo sea el umbral del paciente y qué tipo de anestesia, pues ya tú tienes que evitarlo. Yo siempre digo que la analgesia debe comenzar antes de la incisión quirúrgica. Sí, realmente. Antes de la incisión quirúrgica. También hay muchas cosas que podemos usar de una infusión, sulfato de magnesio durante la anestesia, y eso te da una recuperación más larga. El paciente a veces tiene hasta 3 días sin dolor. También lo podemos manejar con una peridural y usamos la bomba electromagnética. Ya. Doctor, entonces, ¿existe algún protocolo ya una vez el paciente en sala de recuperación y que está siendo pues evaluado los signos vitales? Una vez que, ¿cómo sabemos si el paciente ya está en condición entonces para ser llevado a una sala común o a la habitación? ¿Existe algún método? Sí, claro, hay que valorar al paciente. Tenemos escala. Entonces, una de las escalas es que el paciente mueva sus piernas. Otra escala de sedación, que el paciente esté consciente, sepa dónde está y lo que se le hizo. Otra es que el paciente no tenga náuseas ni vómito y que no tenga dolor. Que tú te imaginas que yo tenga un paciente aquí al lado mío en recuperación, en el mismo piso, y lo manden para la octava, entonces allá arriba me llaman que el paciente está vomitando, que el paciente tiene dolor, que el paciente está hipotenso. Entonces, antes de eso, la enfermera especializada ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Se asegura de que la paciente esté consciente, esté bien, no tenga dolor, no tenga náuseas y vómitos y pueda ir a una sala. Ok. Realmente sí, la enfermera aquí debe tener una porque muy si no, buena ella de una vez experiencia. no van a llamar, no van a avisar. Sí. A pesar de que ustedes siempre están pues al Uno pendiente. siempre va a ver el paciente. Como bien usted dice. Entonces, doctora, ¿tiene algún tipo de reflexión para nuestros oyentes? Bueno, ¿qué te digo? Los pacientes que van a cirugías plásticas, todas no queremos ver bien, pero tenemos que estar conscientes que vamos a arreglar algo, que son cirugías electivas, que no son emergencias y que tienen que esperar a veces el tiempo. En ocasiones hay pacientes que forzamos a hacernos un procedimiento porque queremos vernos bien y ponemos en riesgo nuestras vidas. Entonces tenemos que estar en condiciones óptimas, tener una evaluación por los departamentos tratantes. A veces uno se desespera y se ve el tiempo alterado y dice no, y se va para otro equipo, porque uno lo mandó para hematología, porque uno lo mandó para neumología. No, lo que estamos buscando es que todo salga bien y en el tiempo que sea, se hará. Así mismo es. Pues damos por concluido este episodio en nombre del equipo que conforma Cultura Plástica. Le agradecemos a nuestra invitada, la doctora Anies de Rivas Colón, el tomar parte de su preciado tiempo y permitir exponer estas informaciones en beneficio de nuestra comunidad y de aquellas personas que buscan aclarar ciertas dudas cuando se trata de la anestesia en cirugía plástica. Los invitamos a seguirnos y a dejarnos un comentario sobre este tema o cualquier otra pregunta oportuna y hasta una próxima entrega. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora.